Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Teoría Integral de la Personalidad. El tema de hoy es importantísimo. Vamos a seguir hablando sobre el sufrimiento y su relación que tiene con los instintos y con las distintas esferas que componen la personalidad. Nos vamos a preguntar, nos vamos a cuestionar por qué sufrimos y qué relación tiene ese sufrimiento dentro del contexto social, dentro del contexto familiar y dentro del contexto individual. ¿Por qué sufrimos en uno u otro ámbito? ¿Te interesa el tema? Adelante. Vamos a comenzar reanalizando esta diapositiva que ya habíamos abierto en otro video, en donde se explicaban los beneficios de TIP en los distintos contextos, en el contexto individual, en el contexto familiar y en el contexto social. Estos tres sufrimientos tienen una sola causa común: los instintos que afectan primero al individuo, después a la familia y luego a la sociedad en general. Pero también vamos a explicar la relación que tiene el sufrimiento y los instintos con las distintas esferas que componen la personalidad. Vamos a explicar cómo los instintos afectan primero a la esfera física, después a la esfera emocional y por último a la esfera racional, y así vamos a entender mucho acerca de cómo funciona la conducta. Comúnmente nos preguntamos por qué sufrimos a nivel individual, por qué tenemos tantos conflictos intrafamiliares o por qué como especie tenemos tantos conflictos sociales como las guerras, o por qué estamos afectando al planeta con nuestros hábitos. ¿Por qué, en términos generales, somos tan conflictivos? En Teoría Integral de la Personalidad, sostenemos que es por los condicionamientos genéticos e instintivos con los que nacemos. Analicemos entonces por qué. Se nos ha enseñado también que los instintos de sobrevivencia de la especie, o que el instinto de sobrevivencia de la especie es el instinto más importante en todos los seres vivos, y eso es correcto. Sobre este instinto se nos ha enseñado que toda especie lucha por naturaleza por mantener la vida física. Yo creo que todos estamos de acuerdo, lo comprendemos y lo aceptamos. Pero algo que no se nos ha enseñado es lo siguiente: además de mantener la vida física, toda especie procura vivirla en la forma más cómoda posible. Esto es importantísimo porque mientras no entendamos esto, no vamos a entender la naturaleza profunda y real de los instintos sobre nuestra vida personal. Personal, familiar y social. De aquí vamos a obtener de estas dos conclusiones primeras, vamos a obtener una tercera en donde se va a sintetizar todo muy bien. Dice, la raíz de toda conducta es siempre la sobrevivencia. ¿Ok? Muy bien, en eso estamos de acuerdo. Primero dice, tiene prioridad la sobrevivencia física y después viene la lucha por una sobrevivencia lo más cómoda posible. En ambos propósitos juega un papel preponderante la dualidad placer-dolor, que es lo que insistimos siempre tanto en Teoría Integral de la Personalidad. La sobrevivencia es un fenómeno más importante de lo que se supone, aun cuando ya se reconoce importante, y su análisis profundo es indispensable. Pues eso es justamente lo que vamos a hacer, tirarnos un clavado más profundo acerca de todas estas cualidades de los instintos para ir entendiendo por qué nuestra conducta es como es. Primero vamos a dividir
el instinto de sobrevivencia de la especie, ese instinto que nos han enseñado, lo vamos a subdividir para cuestiones pedagógicas en tres instintos básicos. El primero de ellos es el instinto de sobrevivencia personal, que todos tenemos desde el momento en que nacemos. El segundo es el instinto de protección a la cría. El instinto de protección a la cría no es que nazcamos con él en forma, digamos, ya desarrollada, sino que comienza a desarrollarse por ahí más o menos en la adolescencia, cuando nuestras hormonas sexuales despiertan, cuando nuestras hormonas sexuales nos inducen a interesarnos por el sexo opuesto, y después se cristaliza cuando el individuo ya en su edad adulta forma la familia. Con el nacimiento de los hijos es cuando realmente explota, se cristaliza totalmente el instinto de protección a la cría, por muchos otros condicionamientos que después en su momento analizaremos. Y el tercer instinto es el instinto de sobrevivencia social. Este instinto de sobrevivencia social no es un instinto con el que nacemos en forma desarrollada, sino que lo tenemos que desarrollar como especie. Es precisamente, yo creo que el gran reto de la humanidad, ¿no? Para nosotros es muy sencillo cuando nacemos desarrollar estos dos instintos en forma natural. Está en nuestros genes el primero, sobre todo el primer instinto, tener una sobrevivencia personal y además una sobrevivencia personal cómoda. Todos los seres vivos estamos afectados o influenciados por este primer instinto. El instinto de protección a la cría, pues también en forma muy natural, cuando formamos nuestra familia, se gesta, se desarrolla dentro de nosotros sin ningún conflicto. Pero este tercer instinto ya requiere de un compromiso de la parte racional, un compromiso más elevado de la parte racional. Requiere de educación, requiere de concientización, requiere de una inteligencia superior, una sabiduría, diría yo. Después vamos a analizar las distintas formas de inteligencia y para que podamos entender cómo se compromete la parte racional en la gestación o en el desarrollo de este tercer instinto de sobrevivencia social. Ahora vamos a hablar a seguir más bien hablando sobre la importancia de los instintos. Aquí hay una frase que nos va a ir sintetizando, bueno, las distintas frases que vamos a poner ahorita nos van a ir sintetizando o aclarando más profundamente de lo que estamos hablando. Los instintos primitivos o animales condicionan los circuitos de placer-dolor del cerebro, haciéndonos adictos al placer y temerosos ante el dolor. Aquí es en donde comienza precisamente toda esa cadena conductual de la que estamos hablando, ¿no? Cómo los instintos primero, tal y como lo vamos a puntualizar después, afectan primero al cuerpo, después afectan a las emociones y después afectan a la razón. Eso lo vamos a explicar después. Pero ahorita bástenos con entender que los circuitos de placer-dolor tienen una importancia fundamental en todo este proceso que estamos explicando. ¿Qué va a ocasionar esto? Lo siguiente. Esto, dice, nos induce a defender nuestra zona de confort aún a costa de atropellar intereses ajenos. ¿Te suena esto? ¿Lo puedes ver reflejado en tu historial familiar o en tu historial personal? O míralo reflejado también en la conducta social, ¿sí? Para que vayamos entendiendo lo siguiente. Como consecuencia de lo anterior, desarrollamos entonces un egoísmo sistemático. ¡Wow! ¡Qué cosa tan importante es esto! Ese egoísmo sistemático que primero nos afecta a nosotros como individuos, luego afecta a nuestra historia familiar y después afecta sistemáticamente también a la conducta social. El egoísmo
lo tenemos que entender como una forma de amor. Es una forma de amor hacia uno mismo. Es un amor exagerado hacia uno mismo. Entendamos, por favor, así el egoísmo, porque en realidad el amor es una dualidad. ¿Y cuál es la contraparte de la dualidad del amor? El odio. Entonces, el egoísmo podríamos decir que es simplemente una variante del amor, ¿no? Un amor egoísta que nos protege a nosotros mismos, pero que perturba nuestra relación con las demás personas, primero dentro del entorno familiar y después dentro del entorno social. Esa falta de amor, de calidad que los seres humanos no somos capaces de cultivar en forma natural, es justamente gran parte de la problemática que hace sufrir al ser humano en su contexto individual, en su contexto familiar y en su contexto social. Vamos a hablar ahora de los instintos y el sufrimiento, pero en relación a las tres esferas que componen la personalidad. Las tres esferas las vamos a tener representadas simbólicamente en esta imagen, en donde los lóbulos frontales, que es esta parte con la que nosotros pensamos, parte de la corteza cerebral, representan pues los pensamientos, que es la función principal de los lóbulos frontales. Es la esfera racional. La esfera emocional va a estar representada aquí en la amígdala cerebral, y la esfera corporal va a estar representada por los 6 sentidos de los que ya hablamos en otro video. Aquí tenemos una imagen que nos van a representar los sentidos: el tacto, el oído, la vista, el olfato y el gusto. El sexto sentido es se llaman sentidos propioceptivos en medicina, y estos sentidos propioceptivos tienen la función de informarle al cerebro, particularmente a la amígdala cerebral, lo que está sucediendo dentro del cuerpo. Cualquier sensación agradable o desagradable viaja por los sentidos propioceptivos hacia el cerebro a través de ciertas conexiones, y llegan a la amígdala cerebral estas sensaciones y se convierten en sus correspondientes emociones. Lo mismo pasa con los sentidos que nosotros conocemos comúnmente, los 5 sentidos que nos enseñan en las escuelas. Todos los sentidos manejan sensaciones, y estas sensaciones pueden ser agradables o desagradables. Todas estas sensaciones agradables o desagradables llegan a la amígdala cerebral, aquí representada por 2 colores, rojo y negro. Las sensaciones, decíamos, pueden ser positivas o negativas, agradables o desagradables. Si ingresa una sensación agradable, se va a generar en la amígdala cerebral su correspondiente emoción agradable o positiva. En cambio, si entra una sensación desagradable, en la amígdala cerebral se gesta entonces una emoción desagradable. Estas sensaciones agradables o desagradables se transmiten a los órganos del estrés, como ya habíamos explicado, al hipotálamo y la hipófisis, y simultáneamente a los centros de castigo o de placer del cerebro. Aquí estamos simbolizando estos centros a través de esta área que es el núcleo accumbens, que también lo tenemos simbolizado con rojo y negro. Rojo va a significar la estimulación de los circuitos de placer, y negro la estimulación de los circuitos de castigo o de sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando en los sentidos hay una excitación cuando en la amígdala, hay una excitación por sensaciones agradables? Se transmite esto a los centros de placer, y la sensación general que experimenta la conciencia es de bienestar.
Entonces, estas sensaciones de bienestar nosotros las buscamos sistemáticamente, porque aquí, en los centros de placer, se libera dopamina. Esta dopamina es el neurotransmisor principal que excita los centros de placer. Los sentidos, como es natural, están programados por los instintos de los cuales ya hablamos, los instintos y los genes. Entonces, los sentidos están programados para recibir las sensaciones agradables pues como placenteras, y las desagradables pues son dolorosas, molestas, el cerebro y la conciencia los rechaza. Las sensaciones agradables, por lo tanto, las busca. Esta programación sistemática de los sentidos se convierte en la amígdala cerebral en sus correspondientes emociones negativas o positivas, y por lo tanto la amígdala cerebral también queda programada para rechazar las situaciones desagradables y para buscar o ansiar o programar las agradables. Y lo mismo pasa con los circuitos de placer, de tal manera que el cerebro en su conjunto, el sistema límbico en su conjunto, va haciéndose adicto a las experiencias agradables, ya sea a través de los sentidos, a través de las emociones, de la amígdala cerebral y a través de los circuitos de placer y de castigo, que no están ejemplificados aquí, sino acá. Entonces esta especie de adicción hacia las experiencias agradables se va volviendo pues hábitos, y nos vamos haciendo adictos a estas experiencias agradables por naturaleza, por instinto, de tal manera que al activarse los circuitos de placer y al liberarse dopamina en exceso en estos circuitos de placer, nos vamos haciendo adictos a la dopamina. Entonces los seres humanos nos convertimos con el paso del tiempo en dopadictos. Esta dopadicción o adicción a los placeres se va fomentando primero en el individuo y, como es lógico, pues también en la familia. La familia también va a tener este comportamiento de adicción a las sensaciones agradables, y luego a la sociedad. Por eso podemos afirmar que vivimos en una sociedad concupiscente, una sociedad hedonista también le podríamos llamar, es decir, una sociedad ávida de placer. Toda la sociedad, toda la infraestructura de la sociedad está programada para que a nosotros se nos ofrezca, se nos venda placer y nosotros lo busquemos a través de muchos formatos, ¿no? La mercadotecnia está programada para vender placer, hasta la ciencia está programada para buscar, digamos, experimentar o buscar situaciones que nos puedan brindar placer, ¿no? Esta búsqueda insaciable de placer, pues es benévola en el sentido de que sí nos genera un bienestar, pero cuando abusamos de ese bienestar, cuando abusamos de los circuitos de placer, cuando abusamos de esa adicción al placer, nos genera problemas, porque ya dijimos anteriormente que como los circuitos de castigo y de placer condicionan la conducta, nos vamos haciendo tan adictos al placer que nos vamos haciendo también egoístas a nivel personal, egoístas a nivel familiar y egoístas a nivel social. Todo esto nos genera una problemática muy seria que tiene una importancia mucho más radical de lo que podríamos suponer. La cuestión es que esto tiene solución. Tendría una solución si nosotros primero encontramos
la causa, ¿no? La causa la estamos exponiendo aquí en estos momentos. Una vez entendiendo y estando todos de acuerdo que una de las causas de nuestras problemáticas en la conducta, de nuestras problemáticas individuales, familiares y sociales, es esta adicción hacia el placer, entonces sería programar el segundo paso, es ¿qué vamos a hacer con esta adicción, ¿no? Tenemos que ir educándonos primero nosotros mismos para que modelemos, reeduquemos esos circuitos de placer-dolor que nos generan tanta problemática, los reeduquemos con algunas técnicas como la abstinencia, como la moderación, la concientización, el utilizar ejercicios, por ejemplo, para ir enseñándole al cuerpo a no tenerle miedo al esfuerzo, para abatir la pereza. Bueno, la problemática que nos genera esta adicción a las sensaciones de placer se manifiesta en forma muy diversa en la vida cotidiana, de cualquier forma. A veces en actos tan simples como el hecho de no querer cooperar dentro del ambiente familiar para asear la casa, o el hecho de pelearnos por ciertos bienestares, pelearnos incluso por herencias. Bueno, ejemplos hay muchísimos de cómo esa adicción al placer nos genera muchísimos conflictos. La otra problemática relacionada con los circuitos de placer-dolor está dada por el hecho de que nosotros no comprendemos en realidad cuál podría ser el mejor papel de estos circuitos del placer-dolor. Es decir, no comprendemos bien lo que significa el placer y no comprendemos bien lo que significa el dolor, el papel que juega el dolor dentro de la experiencia vital, ¿no? Los instintos nos enseñan por naturaleza que el placer es bueno y el dolor es malo, y nos quedamos con esa idea. Pero en realidad hay placeres que cuando se viven en exceso se convierten en destructivos. Por ejemplo, la drogadicción, el alcoholismo, la comida excesiva, etcétera. Tantos vicios que nos vamos formando a través de determinados placeres. Y también sucede lo mismo con el dolor, en el sentido contrario. Nosotros consideramos que el dolor es categóricamente malo por naturaleza y así lo acepta nuestra conciencia como malo y lo evadimos. Pero no comprendemos que el dolor también tiene su cara positiva, que el dolor está diseñado por la naturaleza también para enseñarnos algo, para enseñarnos a evolucionar, para enseñarnos a tomar caminos correctos cuando estamos equivocados. Entonces, una de las lecciones fundamentales que tendríamos que remodelar, que a reaprender acerca de la dualidad placer-dolor es ver el placer y el dolor en su justa dimensión, no únicamente viéndole el lado positivo o agradable al placer, sino también verle el lado negativo, el lado dañino. Y con respecto al dolor igual, no únicamente verle el lado negativo como nos los enseñan los instintos, sino también verle el lado positivo, porque hay dolores que son constructivos. De esto vamos a abundar posteriormente. Por lo pronto, con lo que hemos avanzado en este video, yo creo que ya nos vamos acercando mucho a la mecánica de los circuitos de placer, el dolor, los instintos, cómo influyen en nuestra conducta. Sobre esto podríamos abundar muchísimo más, pero por lo pronto estos avances nos sirven bastante. En este tema seguiremos profundizando porque es un tema radical, es un tema fundamental. Cuando nosotros comprendemos cómo funcionan los circuitos de placer-dolor, cuando comprendemos cómo nos pueden hacer daño, cuando entendemos y los modelamos, entonces ya tenemos mejores herramientas para dirigir nuestra vida hacia mejores perspectivas. Por último, anotamos que
esta temática de la que estamos hablando, la influencia de los instintos, la influencia de los circuitos de placer-dolor en nuestra conducta, como ya lo anotamos anteriormente, pues está muy relacionado con la formación de ese egoísmo sistemático que tanto daño nos hace en todos los niveles. Y por lo tanto, cuando hablamos de egoísmo, pues también hablamos del amor. Entonces, si nosotros queremos construir individuos más sanos, capaces de dar amor de calidad, capaces de dar amor entre los miembros de la familia, capaces de incluso ir educándonos para una sociedad que sea más responsable con respecto al manejo del amor, una sociedad más solidaria, no únicamente entre nosotros como seres humanos, sino también con los medios y con todas las formas de vida. Digan ustedes si esto de lo que estamos hablando es importante o no es importante. Se puede construir un mundo mejor, se puede aspirar, se puede tener esperanza a construir un mundo mejor. El ser humano tiene la potencialidad para lograrlo. Solo tenemos que entender dónde está la raíz de la conducta, y esa raíz conductual la estamos exponiendo ahora en estos momentos a través de la explicación de los instintos, la forma en que trabaja el cerebro, la forma en que trabajan los circuitos de placer, dolor. Todo eso es lo que tenemos que ir entendiendo para poder aspirar a una mejor educación para nuestros hijos, para un mejor futuro. Cerramos este video, que espero te haya gustado. El tema, como dije, es trascendente y lo vamos a seguir desplegando y explicando de distintas formas. Muchas gracias.